Marina, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nos va bien, nos va muy bien, nos va muy bien. Eh, bueno, a ver, contanos qué ves, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un equilibrio muy inestable. La Argentina, por lo menos, mucha zozobra. No sé si hay mucha inflación, si hay mucha recesión, si hay dólar Sí. atrasado. ¿Por qué no nos das tu perspectiva del momento? A ver, yo un poco lo que estoy diciendo es la sensación que tenés, es la sensación de caída libre, donde parece que te estabilizás y volvés a caer, parece que te estabilizás y volvés a caer, ¿no? O sea, estamos hace ya varios años, te diría desde que arrancó la crisis en 2018, en una sensación de inestabilidad macroeconómica muy fuerte, ¿no? Digo, inicialmente tenías como contracara el intento con la cuenta capital abierta de frenar la corrida con tasa de interés. Tuviste una caída muy violenta del nivel de actividad 2018-2019, cerca de 7 puntos. Vino la pandemia, te desplomaste, y lo que tuviste, si querés, en el esquema, digamos, del programa económico del gobierno actual, fue un intento de forzar el corto plazo en la pospandemia, aprovechando los dólares que recibías por la mejora en los precios de lo que producías, y que te llevó, digamos, el nivel de actividad de nuevo a los niveles de 2017, pero con una tasa de inflación que el año pasado multiplicó por 4 los niveles de 2017, y este año, si tomás la inflación del último mes publicado, el 8,4%, estás a un ritmo del 163%, y si tomás la proyección que tenemos para el mes de mayo, 9,2% mensual, anualizado estás a un ritmo del 180%. Con una economía que ya este año no dejó de crecer, en gran medida por el problema de oferta coordinado por la escasez de dólares, asociado a la sequía y a que te consumiste todos los dólares adicionales, y que este año va a caer. O sea, cuando uno mira la proyección para este año, estamos hablando de una caída en torno al 4, entre el 4 y el 5%, de los cuales hay 2 puntos estadísticos que tienen que ver con la sequía, y el resto tiene que ver en gran medida con desarme de stocks generados por la escasez de dólares y las dificultades para acceder al mercado cambiario. Ahora, cuando vos mirás la dinámica, vos lo que ves es un acortamiento, yo digo, en los contratos de la economía. Cuando uno mira desde 2021 hasta hoy, para pasar del 3,5% no del 3% mensual o del 4% mensual, tardaste 6 meses. Para pasar del 4 al 5, tardaste 3. Del 5 al 6, tardaste 2. Y hoy lo que estás viendo es, desde principios de año, un aumento de 1 punto en la inflación por mes. 6 te dio enero, 6,6 te dio febrero, 7,7 te dio marzo, 8,4 te dio abril. Nuestra medición para mayo te da 9,4. Vos decís, bueno, esta es la proyección hacia adelante, depende. Cada vez que la brecha cambiaria salta un escalón, te cambias de régimen inflacionario. ¿No? Digo, la brecha tocó 130% en octubre de 2020, la inflación se te colocó en el 4, la inflación tocó 130% en enero de 2022, se te colocó en el 5/6%, tocó 160% cuando renuncia Guzmán Batakis en julio del 2022, y se te coloca de nuevo en el 7, Massa le intenta bajar al 5, se te resquebrajan los acuerdos de precios, la escasez de dólares hace que el manejo del acceso al mercado cambiario no funcione como contraparte de los acuerdos de precios, y lo que estás viendo es un proceso de aceleración, sobre todo en lo que tiene que ver con los bienes, con tarifas que empiezan a ajustar para algunos sectores, no para todos, y con todo el resto de las variables que corren por detrás de la inflación. La devaluación del tipo de cambio oficial corre cerca pero por detrás, la tasa de interés corre cerca pero por detrás, las paritarias corren cerca pero por detrás, y lo que estás viendo es un proceso de aceleración inflacionaria que no tiene un techo claro, en tanto y en cuanto vos no marques un programa de esto en un programa de estabilización, y tenés un escenario político larguísimo, con postas, no digo junio, 24 de junio, cierre de listas, 13 de agosto, las PASO, 22 de octubre, primera vuelta electoral, eventualmente segunda vuelta en noviembre, y recién cambio de gobierno en diciembre, sin ningún esquema cooperativo en el medio, y con una brecha cambiaria, digamos, que empieza a tomar temperatura, y los dólares que usas para intervenir en la brecha no los tenés para entregar en el mulco. O sea, estás en un esquema de sábana corta para un año que es demasiado largo.
Ok, entonces yo, por lo que entiendo, cada 3 meses estamos peor, ¿no? Por alguna razón, cada 3 meses estamos peor. O lo que te diría yo es que te está cortando el periodo de tiempo en el cual estás cambiando de régimen inflacionario. O sea, para subir un punto, te falta un mes en la inflación. La pregunta es si no hay un momento donde por mes empezás a subir 2 o 3 puntos. O sea, ¿qué pasa si en agosto la tasa de inflación está en 2 dígitos cómodos? 12, 13%. O sea, no va a ser el 85 con la proyección que tuviste en el 89. Hoy la historia es bien distinta a la del 89, pero sí perfectamente podés acelerar tu dinámica, y el problema que tenés es el interés compuesto. O sea, 10% de inflación anualizado te da 200. O sea, estás en un ritmo de inflación que es realmente muy alto, es muy contractivo. O sea, yo sigo insistiendo que hoy el problema de la economía es fundamentalmente un problema de oferta. La demanda de alguna forma sigue tirando, por 2 motivos. Primero, porque los pesos queman en el bolsillo, y segundo, que para los argentinos que tienen dólares ahorrados, bueno, de golpe vivir en Argentina se volvió barato, digamos, gastás algunos dólares y seguís viviendo. Entonces lo que digo es, no hay un freno en la demanda, aunque obviamente hay familias que viven de ingresos, que le están mordiendo el ingreso, y bueno, que están cayéndose del consumo. O sea, van cambiando de estrategias de consumo, o sea, segundas marcas, terceras marcas, marcas informales, y estás viendo un proceso de dualización de la economía, no te voy a decir parecido a Cuba, pero estás viendo, digamos, un mercado totalmente segmentado. Sí, claro. Hay precios que son inaccesibles para mucha gente ya. Y algunos precios tienen que ver con bienes de primera necesidad, ¿no? Por la velocidad que suben. Ahora, cuando hablamos en otras oportunidades, daba la sensación de que siempre había como un punto en donde la economía encontraba como un equilibrio intermedio. No definitivo, no tranquilizador, no reconstitutivo, pero sí una suerte de nuevo equilibrio, transitorio, flojo, lábil. Pero si yo te sigo bien ahora, daría la sensación de que esto es como que el barco zarpó, como que el cohete se fue a la luna, como que eso de andar buscando equilibrio es una cosa que vas corriendo por detrás siempre. Si yo no te entendí mal, los salarios van por detrás de la inflación, la tasa va por detrás de la inflación, la brecha se agiganta y le mete más presión a todo esto, hay poca oferta, los precios suben, la gente saca los pesos y va corriendo también por atrás a gastarlos. Digo, no, parece como que es una escalera pero sin descansos ahora, ¿no? Sí, antes... En realidad no sé si había equilibrio, o sea, la sensación, insisto, me parece que la imagen de la caída libre, o sea, caes y de golpe parece que haces piso, volvés a caer y parece que haces piso. O sea, la inflación la llevamos sin escalas del 25% en 2017 a un ritmo que hoy está corriendo entre el 160% y 180% anualizado. O sea, a este ritmo de inflación vos urgente necesitas un programa de estabilización, lo necesitabas también en 2018, o sea, fuiste pateando para adelante, llegaste al próximo gobierno, el gobierno actual asumió y volvió a patear para adelante, y ahora de nuevo es ¿qué es lo que haga el que viene? Lo que pasa es que el que viene recién llega en diciembre, y después la pregunta es ¿qué es lo que hace el que viene? Hoy tenés un esquema de represión financiera que de alguna forma, yo te voy a decir algo que por ahí es políticamente incorrecto, pero digo, el cepo es eficaz, no eficiente, pero es eficaz para mantener la demanda de pesos. Claramente la eficacia del cepo sin dólares es cada vez menor y no te alcanza, pero acá la principal discusión que estás teniendo es cuál es el cambio de esquema de política económica que debe ser un próximo gobierno. Y ahí vienen las propuestas de política económica del que viene, que van desde el no se puede salir del cepo el día 1, hasta vamos a prender fuego al Banco Central. Entonces, dependiendo de cómo vos manejes un balance del Banco Central al que cual claramente le sobran pesos a la economía y le faltan dólares en las reservas, bueno, digo, obviamente la velocidad de circulación de esos pesos va a ir más rápido o más lento. Hoy lo que estás viendo es, bueno, ¿cuáles son las preguntas que recibís? Es, bueno, ¿cómo me cubro en esa transición tan larga? Si me cubro antes de tiempo, la verdad es que pierdo mi capital de trabajo y me puedo fundir. Si me cubro después de tiempo, también puedo perder mi capital de trabajo y fundirme. Entonces hay tanta incertidumbre de corto plazo, donde en un contexto donde la demanda de alguna forma sigue tirando, no hay dólares para reponer stocks, bueno, los stocks se venden al precio que la demanda te convalide, y la demanda te convalida a cualquier precio. Entonces hoy ves precios de neumáticos que valen el triple de lo que valen afuera, precios de los textiles que valen el triple de lo que valen afuera, precios de los autos, empezás sector por sector, digo, no voy a enumerar. Ahora, cuando uno plantea eso y dice, no puede ser que los precios de los bienes en Argentina, de la ropa en Argentina, valga el triple de lo que valen en Madrid, alguien te dice, bueno, los segmentos de abajo no compran en los shoppings, compran en la salada.
Entonces estás convalidando de nuevo un esquema de economía dual con un esquema informal cada vez más grande, que obviamente te erosiona la capacidad de financiamiento de un sector público que tiene, digamos, un nivel de ineficiencia en el funcionamiento enorme. O sea, rompiste el sistema de salud, rompiste el sistema educativo, rompiste el sistema previsional, rompiste el sistema tributario, o sea, donde claramente no funciona, y en el medio tenés de nuevo, digamos, una cacofonía, una discusión entre extremos que claman en simultáneo por más Estado y por menos Estado. O sea, la verdad es que estamos al borde de la ruptura de lo que es el contrato social, que para mí es lo más grave. Como dice... Sí, bueno, ahora hay que ver quién junta qué votos y diciendo qué, y hay que ver cómo se reacomoda, porque la desorientación es fuerte, ¿no? Digo, el descrédito que tiene en general la dirigencia política y la desorientación en las personas por el desánimo también, y tantos fracasos seguidos, porque al fin del día esto es como la tercera, ¿no? ¿Viste? El Mundial le ganaba Argentina la tercera, y esta es como la tercera gran crisis, porque no es igual que 89, no es igual que 2001. Son distintas. Pero tiene un salario real en dólares que es bravo, digo, si uno lo mira en poder de compra de la gente, es una crisis brava esta. Sin por lo menos como yo la estoy percibiendo en algunos segmentos, ¿no? Sin duda, pero el acuerdo político que vos tuviste en el 89 entre Alfonsín y Menem, que te permitió pasar la ley de emergencia económica y la de reforma del Estado, que fueron las bases para sentar la convertibilidad. Sí. El acuerdo político que tuviste en el 2001 entre Alfonsín y Duhalde, que Sí. te permitió pasar no las reformas, porque no hubo un acuerdo para reformas, pero sí hubo un acuerdo para estabilizar la ley de emergencia económica, que pasó por el Congreso, y tácticamente el acuerdo con la Corte, digamos, para compensar, digamos, para, si querés, para darle la vista gorda a los cambios en los contratos que terminó produciendo la crisis. Sí. Bueno, la pregunta es acá, ¿dónde aparece el acuerdo político? O sea, porque mi sensación es que hoy lo que tenés es una sociedad hastiada, donde el discurso que más prende es el del discurso de la casta va a pagar el ajuste, y donde el discurso detrás es vamos a ir a los salarios en dólares de Ecuador, con una dolarización maravillosa, sin ni siquiera mencionar los costos de entrada de esa dolarización. Entonces, detrás de eso, digo, yo no visualizo un acuerdo político. Y la verdad es que la dinámica está escalando. Por ahora la casa está muy tranquila, digo, para el nivel de inflación que tenés. Pero bueno, digo, la pregunta es cómo se transitan estos meses que son muy largos. O sea, no hay acuerdo político posible hasta octubre, noviembre. Y recién estamos terminando mayo. Me doy cuenta que te gusta hablar más de política o de la necesidad de un acuerdo político que de lo que puede seguir siendo el transcurrir económico, ¿no? O sea, digo, concentrémonos un minuto, olvidémonos de esa falta de acuerdo que en cualquier caso adereza peor la situación, ¿no? Pues imagínate unas pasos sin acuerdo y con el gobierno perdiendo, qué sé yo, uno le puede meter voltaje al escenario político de muchos lugares, formas, pero salgámonos un poquito de todo eso, que es una problemática muy difícil de imaginar su solución ahora. Si económicamente las cosas siguen así, en un periodo de 3 meses, 6 meses, 8 meses, falta hasta que cambie el gobierno, ¿hasta dónde la economía por sí misma se podría acelerar en una dirección? O sea, según yo te entiendo, el caballo que corre primero acá es la inflación. O sea, es como que, ¿qué es lo que marca esto? Mira, no hay dólares, pero la inflación parece que le gana al riesgo de una devaluación que ponga el dólar oficial en 500. O sea, me da la sensación de que, no sé, sensaciones, vos corregime, que hablando con vos decís, mirá, van subiendo los escalones inflacionarios, esto cada vez es más corto, la gente le saca los precios de encima, tenés un problema de oferta, no hay dólares. Ahora, en ningún momento me pareció entender que vos dijeras, mirá, va a reventar la brecha, esto no se puede aguantar. No sé por qué me parece entenderte que la economía va mucho más a paralizarse que a reventar. No, yo lo que digo es, la brecha tiene presión, cada vez que toma presión la brecha cambiás de régimen inflacionario, la brecha toma presión cada vez que sale un número de inflación más alto, con lo cual es casi que un círculo vicioso. Cada vez que la brecha salta, finalmente, tardíamente, el Banco Central sale a intervenir sobre la brecha, interviene con reservas que no tiene, y cada vez que usa reservas para intervenir en la brecha, no las usa para financiar las importaciones baratas. Entonces, digo, es una sábana recontracorta, digo, vas para un lado o para el otro. Por ahora, mi sensación es hasta el cierre de listas y después hasta las elecciones, el gobierno va a intentar mantener el esquema de crawling peg y de intervención en la brecha de manera tal de cascotearla cada vez que pega un salto. Por ahora, cada vez que eso funciona,
dolarizarse antes de tiempo puede ser muy caro para empresas que si se dolarizan no es que pierden el carry, la tasa, pierden el acceso al mercado cambiario oficial. O sea, por ahora los controles cruzados siguen funcionando en términos de del funcionamiento del cepo. Ahora, el horizonte es cada vez más corto, y entonces yo te digo, suponer que a los pasos llegás sin devaluar el oficial por encima del crawling peg, sin un salto discreto, y con una brecha controlada, no sé, entre el 100 y el 120%, digamos, no se escapa la brecha como se escapó cuando se fue. Supone, no sé, que el cierre de Alianza hace que Massa siga siendo ministro y que más o menos vas a manejar la situación. Bueno, te pregunto qué es lo que pasa en agosto, porque vos me decís, habla de economía, no me hables de política, pero la política impacta en la economía impacta en la política. Sí, claro, Político. por supuesto, cosa que en general los economistas no miran y que los politólogos tampoco, y que me parece que es imprescindible, pero estaba tratando de entender hasta dónde puede soportar un cepo en las actuales condiciones, ¿no? Poner agosto, o sea, agosto vas a tener el resultado de las PASO. Las PASO funcionan como dos cosas, funcionan como mecanismo para definir las candidaturas de verdad, o sea, terminan de ordenar los espacios. Los dos espacios que tenés que ordenar son el del gobierno y el de Juntos por el Cambio. Milei está ordenado. Y las PASO te funcionan como una gran encuesta nacional donde vas a conocer cómo son las preferencias electorales por primera vez, porque hasta ahora las manejás con encuestas. Yo digo, hay dos certezas que tenemos. Una es que el tiempo transcurre y que vamos a llegar, ¿viste? Porque te preguntan, ¿cómo llegamos? ¿Llegamos? Te dicen, sí, llegar, llegamos. La pregunta es cómo. Y la segunda certeza es que las encuestas generalmente fallan. Entonces, hoy estamos manejándonos con intuiciones, con algunos números operados de un lado o del otro. O sea, como diría Milei, la casta política está, digamos, definiendo a cielo abierto las candidaturas, en un contexto de dinámica macroeconómica particularmente perversa. Ahora, en agosto, el 13 de agosto, vamos a tener un resultado. Dependiendo de cómo se dé ese resultado, bueno, digo, va a ser la lectura del mercado respecto de cuál es el régimen de política económica que eventualmente pueda venir en diciembre. Y a partir de ahí, mi sensación es que la demanda de pesos, la caída en la demanda de pesos se puede acelerar más o menos. Insisto, el cepo sigue funcionando. El tipo de cambio oficial lo sigue manejando el Banco Central. Lo que estás viendo es una caída en las reservas cada vez mayor. Ves algunos cálculos respecto del uso de los encajes en la dinámica. Digo, no me voy a meter con eso. Pero lo que digo es, por ahora, digo, está todo como medianamente sostenido. Mucho más sostenido que lo que estás escuchando. Ahora, de nuevo, las sensaciones yo no digo que esté estabilizado, está cayendo, si querés, a un ritmo menor. ¿Se puede acercar la caída? La verdad que sí se puede acercar la caída. ¿El gobierno está manoteando reservas que son depósitos de la gente? En realidad, bueno, hay distintas cuentas que se hacen, ¿no? Sí, por eso te pregunto, ¿cuál es la verdad? La verdad que no hay una cuenta verdadera. Cuando vos mirás las reservas netas, hoy las reservas netas son negativas en 1.700 millones de dólares. Las reservas netas son las reservas brutas, son 32.000 millones de dólares, menos los encajes de los depósitos, el grueso de los depósitos están encajados en el Banco Central, menos el swap con China, menos Basilea, digamos, el ripo de Basilea, menos FDESA, digo, si querés, que son los dólares del seguro de depósitos que están dentro del Banco Central. Eso te da 1.600 palos. Ahora, cuando vos miras, algunos economistas lo que te dicen es, son 1.600 palos, restémosle el oro y restémosle los DEX, que es la plata del fondo, digamos, que no son líquidos. Y entonces llegan a la conclusión de que tenés 7.600 millones de dólares negativos, y hacen la cuenta de cuánto representan los encajes y te dice que estás usando el 60%, 65% de los encajes. Ahora, dos aclaraciones. La primera aclaración es, el swap con China se activó en 5.000 millones de dólares, ese swap tiene un costo por activarlo, y esa activación y esos dólares que se activaron están depositados en un banco chino, en un banco en China. Son dólares que están, que en principio se pueden usar. ¿Por qué no se usan? Porque usar esos dólares tiene un costo financiero que no lo quieren usar encajes. Pero sí. Están. Lo segundo es, el oro, no es líquido, pero el oro es convertible a un activo líquido relativamente rápido. Entonces la pregunta es, bueno, en el contexto en el cual estás, los dólares son todos iguales, ¿viste? Es fungible, digamos, qué dólar usas. Sí. Entonces, de nuevo, depende, digamos, cuánto quieras alarmar. Ahora, la dinámica que estás teniendo es una dinámica que va muy rápido. Entonces, de nuevo, la principal incertidumbre es qué es lo que viene, cuál es el régimen que viene y cómo vas. Digamos, cuando te proponen una dolarización para un banco central que le sobran pesos y le faltan dólares, que tiene reservas negativas, bueno, ¿cómo haces? ¿Qué haces? El otro día Carlos Rodríguez... No hay modo. Eso, a mí me parece que es una discusión... No, esa sí que es una economía que no vale la pena ni
ni Sí, tratar de pero explicar. pero es el principal instrumento de campaña del político que más está subiendo. Bueno, a mí me parece que lo que él está diciendo con esto es que el peso no sirve más, ¿no? Eso es lo que está diciendo y no está diciendo nada nuevo, ¿no? Pero no es lo mismo decir que vamos a construir una moneda que decir que vamos a adoptar una moneda prestada para un banco central sin reservas, sobre todo cuando del otro lado, Carlos Rodríguez el otro día puso un tuit donde decía, en el 89, para poder llegar a la convertibilidad, primero tuvimos una hiper con Alfonsín, tuvimos una segunda hiper con Menem, y después confiscamos con el plan Bonex los depósitos. Y eso es un poco la verdad. Está bien, pero lo que digo que ese mensaje, yo digo, el concepto de organización es un único mensaje clarísimo en términos electorales, te diría que casi que impecable. Ahora, tiene dos receptores. El que entiende sale corriendo. Entonces, a tu pregunta sobre la caída en la demanda de pesos, digo, no es inocua al esquema de política económica que pueda venir. Y el que no entiende vota, porque de nuevo, digo, el aspiracional es conseguir estabilidad de precios en una economía Claro, de sí, yo lo leo mucho más como... Bueno, pero leo... bien, pero es el juego que estás teniendo hoy por hoy en la discusión. Sí, de acuerdo, que es muy perverso el juego político de Argentina, ¿no? En todos los frentes, siempre ha sido muy perverso y muy poco transparente para la gente de a pie y se juega con la desesperación de la gente con mucha impudicia y con mucha falta de responsabilidad y con mucha culpa. Esa es la verdad de la dirigencia argentina, pero no de ahora, de los últimos 50 años, 70, por eso caímos hasta donde caímos, pero fuera de eso, todo el mundo desea la estabilidad y en el fondo hablar de dolarización técnicamente es una ficción porque la dolarización va a llegar cuando todo el mundo se salga de los pesos al dólar y entonces se licúe la base monetaria, se licúen los depósitos en los bancos y se pulverice la guita de mucha gente, no hay otra manera de... No, es al revés, es el concepto de que la dolarización es viable te acelera la caída en la demanda de pesos y te pulveriza todo lo que estás diciendo. Pero claro, no va a quedar nada. Bueno, pero entonces digo, no es inocuo el discurso. El discurso, digo, te acelera las dinámicas. O sea, no es lo mismo decir, vamos a ir a un programa de estabilización. O sea, vos hoy tenés el cepo. El cepo es una porquería en términos de funcionamiento de la economía. O sea, el cepo te genera brecha, la brecha es la principal distorsión que tiene la economía, es una transferencia grosera de ingresos del exportador al importador. O sea, yo no me canso de criticar el cepo. O sea, realmente el modelo es terriblemente perverso. Ahora, vos el cepo lo tenés y tenés una brecha que tenés que corregir. Ahora, el programa de estabilización requiere cambiar los precios relativos, requiere cerrar fiscalmente, requiere hacer algo con el cuasi fiscal. Yo creo que no hace falta reestructurar, pero bueno, digo, los mensajes fueron confusos, convengamos que... No hace falta reestructurar dependiendo de la confianza que logre. Sí, la confianza que logres y de nuevo, de cuál sea el programa que vos enmarques, o sea, no es lo mismo programa que otro. Ahora, por eso, la confianza es eso, ¿no? O sea, la confianza es alguien que diga algo creíble y que se puede implementar con cierto hoy. Estás en campaña. Hoy el discurso que más vende es la casta paga el ajuste. No, pero yo estoy de acuerdo con vos, pero yo no veo, la verdad que la diferencia que yo tengo no es en el deseo de cómo arreglar las cosas. Lo que yo no veo es que te salves de un ajustazo, porque venís a 220 por hora y no hay nadie que vaya a tocar el freno. Pero pasa que el ajuste interminable, ¿viste? O sea, el ajuste permanente es lo peor que te puede pasar. Estoy de acuerdo. O sea, no digo que yo no lo estoy deseando, ¿eh? Yo digo que es lo que está pasando. Entonces, margen para el gradualismo y otra cosa muy distinta es el ajuste permanente. Argentina, desde 2018 en adelante, está en un ajuste permanente. Podemos discutir quién desajustó, o sea, claramente el kirchnerismo desaprovechó la oportunidad que te daba el mundo y desajustó. Pero digo, desde 2018, cuando se coordina la toma de ganancias contra Argentina, digo, sistemáticamente usamos todos los atajos que conseguimos, el acuerdo con el fondo, o los dólares de más que recibió la economía en los últimos 2 años, 2021 y 2022, para seguir fugando hacia adelante. Bueno, y eso pero bueno, entonces en eso estamos de acuerdo, hay una irresponsabilidad. Estamos de acuerdo en la mayor parte de las cosas. O sea, acá hay una irresponsabilidad que va a ser, y acá yo no te voy a poner a vos porque vos sos profesional y yo soy un osado que opina. Yo creo que va a ser difícil que nos salvemos de un palo importante en este contexto. Yo creo eso. No es que me guste. Sí, puede ser. Lo que pasa es que el punto es, deberías, o sea, el ajuste debería ser conducente. El ajuste inconducente te lleva a palos cada vez más grandes. O sea, por claro. Bueno, eso es lo que me da la sensación. Ahora, déjame hacerte una última pregunta técnica. Porque esto sí es técnico total, ¿no? Porque vos decís, bueno, mira, en el mundo de la gente sensata, digo, donde la política se pone de acuerdo en tratar de reencauzar esto hacia algún lado razonable, donde haya equilibrio fiscal de a poco y donde se vuelvan a hacer esas medidas que hacen falta para no dolarizar nunca, porque si hicieras eso no tiene sentido hablar de dolarización. La pregunta es,
¿de qué magnitud te imaginas un plan de estabilización? O sea, ¿con cuánto freno de mano le tenés que meter para bajar una inflación que está en 200? Yo sé que es una pregunta técnica por ahí difícil de responder, ¿no? Pero digo, venimos inercialmente para 200. Suben las tasas, siguen haciendo macana, tenés 8 meses de esta cosa, nadie se pone de acuerdo, no aparece un poquito de lucidez. Digo, imagínate aún con alguien que gane y que tenga cierta tranquilidad mental y cierto apoyo político para meter un plan de contención de todo esto, un nuevo plan. Dos cosas ahí. La primera es más fácil bajar una inflación muy alta con toda la economía indexada que bajar una inflación más baja. Ahora, llevar la inflación a niveles impensables, digo, la verdad que es un error, o sea, hubo errores de política. La segunda, que me pareció interesante, hay una nota esta semana en la política online a Liendo, Horacio Liendo. Sí, la leí, muy buena. Que se titula, que no digamos que habla de no hay que dolarizar, sí, la no dolarización, pero hay un párrafo que se escapa en la nota, donde él habla de Perú. Y entonces él cuenta la historia de Perú, el plan de ajuste de Fujimori. Digo, Fujimori no tuvo acuerdo político, Fujimori cerró el Congreso en Perú, digo, y no salió eyectado como Castillo, que cerró el Congreso hace un mes atrás y salió eyectado del gobierno. Pero el comentario viene al caso de que cuando él habla de Perú, dice, el plan de estabilización de Perú, que se hizo casi en simultáneo con la convertibilidad, un poquito después que la convertibilidad, en vez de adoptar el currency board, digamos, el tipo de cambio fijo, digamos, la convertibilidad, adopta un esquema de agregados monetarios. Dice, la baja en la inflación en Perú fue más lenta, pero el esquema fue mucho más duradero. Entonces, cuidado con los atajos. Argentina siempre busca atajos. Entonces, claramente, digo, vos no tenés ninguna chance de corregir. Yo digo, el problema no solo es la inflación, sino que es la distorsión de precios relativos y fundamentalmente la brecha, y detrás de eso el balance del Banco Central que está reventado. Sobran pesos, faltan dólares, no te riesgo país 2.600 puntos básicos, y el sobrante de pesos mayormente está indexado y de tasa de interés, con lo cual crea pesos en forma endógena, y el principal factor de creación de pesos es la tasa de interés. Ahora, dicho eso, de nuevo, necesitas pragmatismo, o sea, necesitas un programa de estabilización que apunta a reconstruir una moneda. Yo insisto que es con un programa monetario, no es el programa monetario delante del caballo, o sea, no es la dolarización o el esquema monetario lo que te lleva a todo el resto. No, claro. Monetario en el margen de todo el resto. Sí. Bueno, pero digo, si no empezás a discutir, digamos, de otra forma, y la verdad que la política hoy, de alguna forma te encapsula la discusión. No, está claro. Si vos te hubieras escuchado a vos misma, cosa que debes hacer, cuando pasaste el diagnóstico recién, ¿no? De las 4 o 5 cuestiones que son terminales, parecía un médico al lado de una cama de terapia intensiva, ¿no? Y digo, de una economía que tiene todo eso, ¿cómo respira todavía? Porque la pregunta es ¿cómo respira? Y lo peor de todo es que alrededor del tipo que está ahí en la terapia, los 5 o 6 tipos que están hablando no generan ninguna tranquilidad, ni siquiera se les ocurre plantear esto en términos un poco más definitivos, ni discutir seriamente las cosas. Se están peleando entre ellos y pasan de extremos, ¿viste? Entonces, de nuevo, o sea, necesitas cierto grado de consenso, o sea, el problema de nuevo es que, ¿viste? Los discursos son desde la tribuna. Entonces, Cristina explicándote qué es lo que tenés que hacer, digamos, como si estuviera fuera del gobierno, y del otro lado también explicándote el plan motosierra para corregir el déficit fiscal. Cuando claramente hay que corregir el déficit fiscal, pero, ¿viste? No podés empezar a decir que vas a bajar 12 puntos el gasto a PIB cuando sumás las 3 cosas que dice que va a bajar, que son el gasto de capital, 4 puntos, te dice 4 puntos, las transferencias a provincias, y te dice 4 puntos los subsidios, y cuando sumas las 3 cosas te da 6. Entonces lo que digo es, tenés un problema. Te lo estás tomando demasiado en serio. No me lo tomo demasiado en serio. Lo que digo es que si no tiene ningún sentido discutir, porque entonces el punto es, bueno, ¿qué estamos hablando? O sea, porque se mezcla todo con todo, se mezclan las preguntas concretas con respuestas, digamos, políticas, con pedidos de soluciones. O sea, la verdad que acá lo que le están pidiendo todo es una solución mágica, y la solución mágica no existe. O sea, en algún punto tenés que empezar. Argentina se equivocó. O sea, Argentina cometió el error, la convertibilidad terminó mal. A mi juicio termina mal porque, de nuevo, tuviste un shock externo demasiado largo y no tuviste prestamista de última instancia, con lo cual no cometería el mismo error que la convertibilidad. Pero después, Argentina no aprovechó ni el megaajuste que había hecho la Argentina en 2001, 98, 2001, 2002,
ni tampoco aprovecha el contexto internacional para terminar de construir una moneda. Cosa que sí hicieron los vecinos, sí hizo Uruguay, sí hizo Chile, sí hizo Perú, sí hizo Colombia, no hizo Venezuela. Entonces lo que digo es, no busquemos atajos, y hoy mi sensación, insisto, digamos, dentro del discurso político, el discurso que más mide es la dolarización. Y la dolarización tiene costos de entrada que no se visualizan o no se especifican, pero además tienen costos de permanencia. Sí, los de entrada son tan fuertes que ni siquiera pienso en lo de permanencia, ¿no? Ni siquiera. Decir dolarización voluntariamente, alegremente, es decir que tenés que meter, lo que dice Carlos Rodríguez, tenés que meter dos hiperinflaciones y un plan Monex. Exactamente. Y bueno, eso es lo que dice, y esa es la verdad, esa es la verdad. Puede alguien no decirlo, acá lo decimos, dolarizar es el final del camino, pasando por las armas a los que tienen peso y a los que tienen peso depositado, esa es la verdad. Y después vemos cómo arrancar de nuevo y qué, pero sería, ya te digo, es la tercera, como el Mundial, tristemente la tercera, ¿no? Sí, lo que pasa es que las terceras, viste, generalmente son las vencidas, pero no sabes si por el éxito o por el fracaso. No, claro, sí, buen punto. Muy lindo hablar con vos, muchas gracias. Sí, igualmente. Muy amable. Adiós. Marina, del proyecto, bueno...